Ya estamos por aquí. Vamos a acomodarnos, ponernos cómodos, porque hoy vamos a iniciar una serie de clases. Déjenme pongo los lentes, acá los tenemos. Una serie de clases que nos han solicitado algunos usuarios de nuestra plataforma, que si les podíamos, ahora que van a entrar a clases de medicina y de ciencias de la salud, si podíamos hacer una serie de videos sobre histología, porque es una de las materias de las que no se tiene a veces el material didáctico o te ponen a ver una serie de tejidos y luego no sabes cómo aplicar esto en la práctica diaria. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar un poco sobre la histología que debe dominar el médico y que le sea útil para su práctica clínica. Y esto comienza en los primeros años de la carrera de ciencias de la salud, cualquiera, medicina, veterinaria, enfermería, nutrición, que hablan sobre todo de tejidos, porque lo que vemos como manifestaciones de las enfermedades, el daño en un hígado, el daño en un corazón, el daño en una piel, tiene que ver con el daño a los tejidos por diferentes causas. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a empezar por lo más básico de lo básico, porque en realidad se trata de que para los compañeros médicos que deseen, por decir, repasar estos temas y cómo explicarles a los pacientes el por qué tiene la piel de ese color, el por qué le aparece esto, por qué le salió ese salpullido, por qué en la biopsia le resultó X cosa en los tejidos. De eso se trata la explicación de la que vamos a hablar el día de hoy, porque queremos enfocarnos precisamente a las cuestiones básicas de utilidad para la práctica médica. Bueno, y bueno, antes que nada, pues hacerle la invitación, por aquí está, a que me escriban a mi correo electrónico ricoguzman@gmail.com. Vamos a poner por ahí también ya nuestra dirección web, porque los cursos que estamos desarrollando los vamos a poner en la plataforma y aquí pueden ver la clase que vamos a hablar el día de hoy, que se llama la histología básica, pero vamos a tratar de explicarla con monitos, porque en la época actual estamos viendo que los alumnos casi no usan la imaginación. Y ahora lo que queremos es que, bueno, si les hablan de un tejido, del daño en un tejido, que es en esencia lo que estudia la histología, pues sepan a qué nos estamos refiriendo. Y nada mejor que no solo imaginarlo, sino hacerlo y verlo y poderlo entender. Esto es lo que vamos a pretender con la clase de hoy, a la que le hemos llamado la histología básica. No vamos a hacer un curso así de alta gama para los profesionales de la patología clínica, por ejemplo, sino una idea muy básica para los médicos de atención primaria y para los estudiantes de ciencias de la salud, no importa el grado en el que vayan ya cursando su carrera. Vamos a acomodarnos por aquí el micrófono, el audio. Eso, bueno, primero que nada vamos a preguntar si se escucha bien nuestro audio. Vamos a preguntar por aquí en el chat, a ver si se escucha bien. Vamos a ver, preguntar si se escucha bien. Creo que no se pudo parar. A ver, ¿se escucha bien? Ya le ponemos ahí, ¿se escucha bien el audio? Sí, se escucha bien. Bien, pues vamos a empezar y lo primero que les vamos a pedir es que tengan ahí a la mano, pues su libreta de notas, que puede ser una hoja en blanco, así como esta, donde vamos a hacer nuestro monito. Nuestro monito de la histología, porque va a ser importante que puede ser una libreta que ustedes utilicen para apuntes, puede ser una carpeta de hojas blancas donde puedan ir haciendo sus diagramas o lo que ustedes consideren conveniente. Vamos a poner esto por acá para que no nos estorbe. Y ante todo, pues vamos a dibujar en nuestra pizarra y ustedes váyanme siguiendo en la práctica del día de hoy, de cómo vamos a hacerle con la histología. Y esta primera sesión la hemos titulado Introducción a la histología básica. Y vamos a hablar un poco de la nomenclatura y el por qué, si entiendes estos procesos de la histología muy básicos, vas a entender cómo es la patología, cómo son las enfermedades, cualquiera de estas enfermedades, incluso si eres un paciente,
le puedes decir, bueno, doctor, entonces la cirrosis es esto, la hipertensión es esto, la diabetes es esto, me daña de esta manera en mis tejidos corporales, porque finalmente todos los daños van hacia los tejidos. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, porque si entendemos estos primeros principios de la histología, no nos va a ser complicado entender qué ocurre con las enfermedades en los tejidos o cómo dañan las enfermedades los tejidos. Bueno, pues no perdamos el tiempo y vayamos más a nuestra pizarra. Ya la tenemos por aquí, ya está lista aquí nuestra pizarra y como ven ya tenemos ahí a nuestros primeros niños que se aparecen como siempre en nuestros diagramas. Ella nos va a explicar qué es la histología. Y vamos a poner por aquí una primera palabrita que vamos a decir componentes. Vamos a hacer un dibujito muy sencillito, muy sencillito. Primero, agarren su lápiz y hagan así como que una raya. Vamos a hacer una raya grandota. De aquí, pero no de color rojo. Vamos a cambiarlo de negro y lo vamos a hacer un poquito gruesa. A ver qué tan gruesa nos queda así. Sí, así de gruesa. Háganla así de gruesa. No importa cómo les quede. Recuerden que en nuestros dibujos siempre hacemos esquemas porque usamos nuestra imaginación. Lo vamos a pintar una un poco más delgadita. Ahí así, no importa cómo nos quede. Recuerden que nuestra técnica de dibujo se llama de Bob Ross. Dibujar. Y luego pon aquí una serie de líneas así. No importa cómo te queden. Deja unos huecos entre estas dos rayas porque ahorita las vas a utilizar. Bueno, y ahorita vamos a ver primero de qué se trata. Vamos a poner así. Puedes seguirle dibujando más por acá. Más de este lado. Recuerda que en nuestros tejidos hay mucho caos. Bueno, aparentemente, pero en realidad se trata de cómo está organizada el componente más importante de las células. Vamos a ver entonces estos componentes, pero los vamos a ver con la ayuda de uno de nuestros niños que esté por aquí, que nos señale algo. Vamos a ver quién está por aquí de los chicos que siempre vienen a acompañarnos para hacer nuestros dibujos más interesantes. A ver, ¿dónde están estos los niños que señalan? Buscamos a los niños que están señalando. Creo que están aquí. A ver, ¿es uno de ellos? Sí, uno de ellos. Vamos a tomar entonces a uno de ellos, a ella. Vamos a ponerla aquí en nuestro dibujo, la vamos a poner aquí. ¿Explicado con monitos? Sí. Bueno, al ratito los llevamos. Bueno, vamos a dejarlos aquí porque los vamos a ocupar, chicos. Ahí se van a quedar un ratito. Ahorita los volvemos a utilizar. Ahí se quedan un ratito. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué constituyen los componentes. Los componentes de nuestros tejidos. Lo primero que tenemos que entender es algo que le llamamos átomos. Entonces vamos a tomar nuestro lápiz, vamos a tomar la línea más delgadita y vamos a poner aquí a dibujar algo así muy simple, como si fuera un átomo. No se va a parecer a un átomo, pero póngale así, ¿sí? Bueno, ya está. A esta palabrita le vamos a poner átomo. Átomo. Que ya sabemos que en la física, bueno, se considera la partícula más elemental. Ya hay partículas todavía más elementales, pero no nos vamos a meter en esas cuestiones de física. Los átomos, cuando se juntan, van a formar moléculas. Entonces vamos a poner unas moléculas aquí. Una molécula así, otra aquí, y vamos a unirlas con un palito, otra aquí, únanlas con un palito, con varios palitos, así. ¿Ah? Bueno, estos son componentes. Para que se vea diferente, vamos a poner por aquí como un cuadrado. ¿Ah? Como si fuera un cuadrado. O bien, si se les da por dibujar de la química orgánica, bueno, recuerden que la química orgánica pues maneja mucho los hexágonos, porque la molécula de carbono o el átomo de carbono tiene 6 enlaces. Ya podrán ustedes revisarlo en su clase de bioquímica sobre cómo es estos. Bueno, estos se van a llamar moléculas. Así. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Las moléculas, a su vez, van a formar una serie de compuestos. Y las moléculas van a ser parte integral de todo lo que tenemos aquí en los tejidos. Si nos vamos a ir ya, prácticamente las moléculas van a formar compuestos más grandes. Compuestos. Así, cada uno de estos, pónganle rayas así en medio.
Estos ya son compuestos. Vamos a poner. Y ya de aquí para adelante nos vamos a ir más sencillito. Compuestos moleculares. Que van a integrar, todos estos compuestos nos van a integrar ya las cuestiones celulares. Y ahora sí, ya tenemos aquí que una serie de compuestos moleculares, una vez que se van uniendo, van a formar ya lo que viene siendo la esencia de las células. Vamos a poner por aquí ya algo grande. Entonces, cada célula, ¿sí?, constituye el núcleo propio, póngalo así. No importa cómo les quede. Incluso si le quieren poner un color diferente, bueno, pueden ponerle un rojo por aquí. Pueden tomar un verde también, ponerlo por aquí. Porque cada uno de estos compuestos moleculares va a formar lo que vamos a llamar organelos. Y los organelos, a su vez, van a formar, van a formar células. Lo ponemos así porque, en realidad, lo que le interesa al médico son estas cosas llamadas células. Porque todos los tejidos van a salir a partir de las células. Entonces, vamos a pedirle a nuestros niños que venga por acá. Vamos a decirle. Lo vamos a poner de este lado. Un poquito más chiquito. Aquí, más chiquito. Entonces vamos a poner los tejidos. Están compuestos de células. Células. Ya. Vamos a dejarlo así. Ahorita voy a regresar con ustedes, pero vamos a poner esta pequeña frase, porque a un profesional de la salud, a un médico, un veterinario, una enfermera, un nutriólogo, lo que nos interesa son los tejidos. Por eso la histología es muy básica y se debe enseñar de esta manera. Y todo esto que pusimos aquí, lo vamos a tomar con nuestras niñas. Aquí, ella. Ajá. Ella nos va a mostrar que esto que pusimos aquí se llama la membrana celular, que sería más o menos el equivalente. Vamos a tomar acá el lápiz. Tomamos el lápiz. Y entonces de aquí nos vemos para acá. Mira, nos quedó en verde. No importa. Vamos a dejarlo así. Vamos a tomarlo otra vez en negro. Y entonces esta sería la membrana celular. Vamos a poner la palabrita. Bien. Ahora sí vamos a entrar lo que viene siendo lo importante que nos interesa de esta parte. Vamos a ponerla aquí y así. Membrana celular. ¿Qué es lo que nos interesa de la membrana celular? Que viene siendo la parte que tiene especial interés en la medicina, en las ciencias de la salud. Bueno, primero, el componente principal de una membrana celular, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo así, ¿no? Tiene un componente que es la membrana, que es una de las partes importantes. Vamos a ponerlo así, otra vez membrana celular. Pero aquí vamos a poner algo que constituye la fase medular. Esta membrana no es así como que impermeable. Es un compartimento o una línea que separa. Línea. No, vamos a poner mejor. Separa el ambiente intracelular del extracelular. Ok. Hasta aquí vamos bien. Esto es lo que hace la membrana. ¿Qué partes tiene la membrana? Vamos a ponerlas por aquí, porque va a ser importante que conozcamos bien esto, porque de aquí se dan los intercambios. No vamos a entrar en muchos detalles, puesto que no es el objetivo entrar en detalles aquí, pero vamos a ponerlo con letras a lo mejor un poquito más chiquitas. Vamos a empezar. Vamos a poner que esta membrana tiene una bicapa fosfolípida. Fosfolípida se refiere a que tiene grasas y tiene fósforo. Fosfolípida, una bicapa. 1. Esto es lo que tiene. Ahorita pasemos la letra más chiquita.
Luego tiene ¿qué sería? Colesterol, glucolípidos, o sea, azúcares y grasas, y tiene también algo que se llama proteínas, que como ven, estos son compuestos moleculares. Bien, vamos a dejarlo así, y esta parte de externa, esta parte más externa que pusimos gruesa, se llama glucocáliz. Y aquí se dan los fenómenos de intercambio entre átomos, moléculas, y vamos a poner por aquí con rojo, como proteínas, vamos a poner componentes, entran, vamos a ponerlo un poquito más grueso, un poquito más grueso. Así, vamos a ponerlo así. Creo que más grueso todavía. Bueno, ok, más grueso. Entran, pasando por esto, y también sale. Esto es altamente dinámico porque acá adentro podemos poner por aquí un dibujo también grande, así. Le podemos poner un montón de puntos. Póngale puntos por todos lados. Porque estamos en el interior de la célula. Pueden ponerle algunas rayitas por aquí. Pueden poner algún componente más grande o dentro de este, así. Vamos a poner aquí otra cosa. Luego vamos a tomar un poquito de verde. Y vamos a poner por aquí una estructura que es muy propia. Vamos a disminuir el gruesor y vamos a ponerla así. Porque lo que nos interesa es esquematizar qué son estas estructuras al interior. Miren lo divertido que es estudiar histología con monitos, porque estamos dibujando aquí cosas que creemos que existen aquí adentro. Ajá. Miren, estamos dibujando aquí cositas. Podemos ponerle el nombre que nosotros consideremos que es esto. Vamos a poner una rayita aquí. A esta le podemos poner mitocondria. Aquí sí, bueno, yo los diría que fueran a su texto de histología o para que puedan ver de qué se tratan. Bueno, y podemos poner a este también. Pues este es el núcleo celular. Incluso lo podemos poner con letra chiquita, así. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va a quedar nuestro mono? Bueno, ahí va quedando. Ok, hay tres cosas aquí que nos interesan. Vamos a poner otro de nuestros niños porque va a ser importante, pero ahora vamos a poner a otro de los pequeños, a uno de ellos. Vamos a ponerlo a él. A él le gusta participar mucho porque es muy estudioso. Pues lo vamos a poner aquí chiquitito. Y estos chicos, bueno, pues los dejamos aquí un ratito, ahí. Vamos a ver los tres componentes más importantes. Vamos a cambiar el color porque creo que este color no nos gusta. Vamos a poner el negro. Muy bien. Y aquí vamos a ver los tres fenómenos de intercambio de las membranas. Vamos a ver uno que se llama pinocitosis, que no es más que, vamos a poner captura de material extracelular. Material extracelular. ¿Qué material? Pues el que vimos aquí en forma de compuestos moleculares, iones, todo lo que podemos señalar aquí. Bueno, ya está. El otro fenómeno, pinocitosis, el otro fenómeno muy conocido, lo han escuchado desde la preparatoria, se llama la fagocitosis, que no es más que captura de partículas grandes. O sea, podemos capturar o digerir, destruir, mediante fagocitosis, algunas partículas muy grandes. Y la exocitosis es lo contrario. Fíjense la nomenclatura. Pino, fago, exo. Eso les va a decir que citosis se refiere a la célula. Bueno, entonces aquí tenemos fusión con la membrana. Y liberación de contenido. Liberación. Vamos a ponerlo así. Listo. Estos son los tres procesos de entrada y salida dentro de todo lo que vamos a llamar así. No vamos a entrar en detalles de lo que viene siendo
cada componente celular, puesto que a veces esta es una parte que estudiamos en alguna materia que se llama la biología celular y que, bueno, es mucho más amplia. Aquí nos interesa hablar un poco de la histología. ¿Y cómo vamos entonces a entender a la histología? Vamos a revisar por aquí nuestras notas. Bueno, ya podemos hablar de mutaciones, de genes. Esto lo van a poder, enfermedades mitocondriales, que son muchas enfermedades genéticas. Y vamos a entrar a algo bien básico. Vamos a quitar entonces aquí a nuestros niños. Ah, no, pero nos interesaba poner a uno. Creo que la niña de trenzas. Vamos a ponerla a la niña de trenzas. Ella. Porque vamos a entrar en esta primera descripción. Vamos a quitarlos ahora sí. Esta primera descripción. Y vamos a poner aquí todo esto que estuvimos poniendo aquí. Vamos a poner una sola forma. Esta forma. Todo esto se va a referir a todo lo que vemos aquí. Vamos a ponerla un poquito más inclinada, así. Todo esto que vemos aquí se va a referir precisamente a lo que vamos a llamar tejidos. Ahora sí ya llegamos a tejidos. ¿Qué es propiamente lo que marca la histología? Y recordemos algo, todos los tejidos están integrados por células. Hay diferentes tipos de células, las vamos a ir revisando poco a poco en algunas de nuestras sesiones que vamos a tener por aquí. Vamos a ponerla a ella un poquito más arriba, porque aquí hay algo que nos interesa mucho. Vamos a poner otra flechita, pero esta la vamos a poner hacia abajo y más chiquita, y la vamos a inclinar hacia acá. Perfecto, ya está. Muy bien. Recordemos entonces, todo lo que son tejidos están integrados por células. Y aquí vamos a aprender una nomenclatura, porque lo que vemos como células o tejidos tendrá que ver con el tipo de tejido o el comportamiento de los tejidos. Vamos a poner entonces dos palabritas. Una que se llama trofia y otra que se llama plasia. Vamos a poner primero la trofia. Entonces, cuando nos referimos a la trofia, que es tejido, es una nomenclatura que se usa en medicina, en la ciencia de la salud, para referirnos a un tejido compuesto por células. Entonces, cuando las células se modifican, tiene que ver, aquí entonces la atrofia se refiere al tamaño de las células que lo integran, del tejido. Y aquí vienen principalmente lo que pone más en duda. Voy a regresar tantito aquí con ustedes para comentar algo. Cuando estudiamos una enfermedad, por ejemplo, es muy común que veamos que le aparece un tumor a alguien. Y bueno, ¿por qué se llama neoplasia? ¿Por qué se llama tumor? ¿Por qué se llama crecimiento? ¿Por qué se llama hinchazón? Dependiendo de cómo se dañe el tejido, es el comportamiento del mismo. Y entonces la enfermedad se va a expresar de acuerdo al componente. Pero existen dos palabritas que usamos mucho en medicina para enfocarnos. Poco a poco vamos a verlo. Pero esta se va a referir, estas dos palabritas que son la atrofia y la plasia, se van a referir a tejidos, pero más que a tejidos, a lo que integra un tejido. Si es una célula y esta célula crece, entonces tiene un nombre. Si la célula se hace más chiquita, tiene otro nombre. Si cambia, tiene otro nombre. Y así vamos a ir viendo cómo es sencillo conocer un tejido. Y el tejido nos va a decir de qué enfermedad se puede tratar una vez que lo observemos al microscopio. Las primeras veces que nosotros vamos a prácticas como estudiantes y vemos en un microscopio un tejido, todos nos parecen iguales. Y todos parecen ser lo mismo. Pero cuando empiezas a observar célula por célula, comienzas a ver en las diferencias que hay entre una célula y otra. Y esto se llama atrofia y esto se llama plasia. Y cuando tienes esas diferencias o empiezas a aprender a distinguirlo,
no tienes ningún problema para saber que en ese tejido hay un problema, hay una enfermedad, hay algo ahí que está dañando ese tejido. Esta es la base de todas las situaciones que nosotros vemos en las enfermedades. Por supuesto, el organismo siempre va a tratar de recuperarse. Si se daña, se destruye. Como ocurre cuando te cortas, pues se va a formar una cicatriz. Esa es la reparación del tejido de la piel. Pero en un tejido como, digamos, las células del estómago que sufren un daño, bueno, el organismo va a tratar de reparar ese daño. Ya hablaremos en su momento de lo que es esa reparación. Volvemos a nuestra pizarra. Entonces, trofia se refiere al tamaño de los tejidos. Y vamos a poner más abajo acá la otra palabrita que nos interesa, que le vamos a llamar plasia. Y plasia, que también es igual a tejido, o que se refiere a los tejidos, vamos a ponerlo así igual que el otro, entre paréntesis, tejido. A este se refiere al número de células. Y aquí son las cuestiones que a veces le cuestan tanto a los médicos. Vamos a hacer esto más chiquito para que nos quepa aquí. Vamos a bajarlo así. Perfecto. Lo que a los médicos nos cuesta a veces entender cuando nos reportan en un estudio histopatológico, nos reportan hiperplasia de células o hipertrofia de las células. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Hiper es igual a aumento de tamaño. Pero este es celular. Recuerda, este es celular. Entonces se llama hiper. Vamos a ponerlo más chiquito porque si no, no nos van a caber. Muy bien. Vamos a poner toda la palabra completa. Hipertrofia. Cuando decimos hipotrofia, vamos a ponerle tejido. Entonces, lo que estamos viendo en un tejido es células que en lugar de tener el tamaño normal, tienen un tamaño más grande. Por eso en la histología primero aprendemos el tamaño normal que vemos en un tejido y luego las alteraciones de ese tamaño. Cuando las vemos pequeñitas, hipotrofia, entonces ahí decimos disminución de tamaño. Pero celular en el tejido. Hasta aquí vamos bien. Y cuando vemos esto, atrofia, decimos desaparición prácticamente de las células. Es decir, ya no hay células ahí. No están visibles o bien están cambiadas por algo. Estas son las tres palabritas que a nosotros nos interesa aprendernos bien porque cada tejido que vamos a observar en el organismo puede responder a los estímulos que vemos aquí de pinocitosis, fagocitosis, exocitosis o alteración de las bicapas visuales que le obligan a esa célula a aumentar su tamaño. Pero ya no estamos hablando de las células, sino de todo el tejido. Entonces, el tejido crece, pero no crece en cuanto al número de células. Esto corresponde a la plasia. Crece en virtud del tamaño de estas células. Entonces, una hipertrofia es un aumento del tamaño de las células. Como las células son miles y miles, pues puede crecer hasta una tumoración. Pero esta tumoración no es maligna ni benigna. Vamos a decir que son las tumoraciones benignas porque lo único que vemos es el crecimiento. Cuando vemos este fenómeno llamado plasia, es cuando vamos a tener un poquito más de entendimiento. Vamos a ponerlo también más chiquito para entenderlo un poquito más. Bueno, trofia. Ahora vamos con plasia. Entonces, si aumenta, aquí vamos a decir el número de células. Entonces, hiperplasia es igual al aumento del número de células en el tejido. Entonces, el tejido las células de ese tejido son del mismo tamaño, pero son el doble, el triple, el cuádruple o exponencialmente muchísimas más. Entonces, cuando el patólogo observa esas células, pero las observa de un tamaño normal, pero en mayor número, entonces habla de un tejido hiperplásico, no hipertrófico, porque las células no aumentaron de tamaño, son del mismo tamaño, pero son muchas más. Es decir, en lugar de ser 50, vamos a poner, o 5 millones, tenemos 50 millones. Entonces aquí tenemos un crecimiento
de la cantidad de células. Entonces aumenta el número. Lo contrario, creo que se nos apagó no, aquí estamos de nuevo. La hipoplasia, ponerle con letra mayúscula para que se vea bien. La hipoplasia es igual a disminución del número células. Bueno, quiere decir que entonces, en lugar de tener 50, nada más hay 5. Disminuye la cantidad de células en ese tejido. Entonces el tejido se vuelve más pequeño, pero no por el no por el tamaño de las células. Las células tienen el mismo tamaño. Lo único que sucede es que disminuyen su número o su cantidad, pues su número de unidades de celulares que existen en ese tejido. Y aquí vamos a ver entonces algunas cosas que vamos a tener que entender muy claramente, puesto que son el núcleo de cómo se explican los daños a los tejidos y a las células. Y la mayoría de los trastornos de todo tipo de enfermedades se expresan con estas alteraciones celulares que después se vuelven alteraciones de los tejidos, y si esos tejidos están alterados, también se alteran los órganos, y así sucesivamente. Entonces podemos ver que si reconocemos los daños en un tejido, vamos a entender cuál es el problema por el cual incluso no se puede reparar el tejido. Entonces, cuando el tejido intenta repararse y cambia de forma, entonces se llama metaplasia. Cambio en la forma celular. Y aquí también, no solamente aumenta el número, sino las formas celulares van cambiando. Entonces, cambio en la forma celular de un tejido por otro. Lo que sucede es que el organismo está intentando reparar el daño, pero al mismo tiempo las células comienzan a cambiar de forma. Un tejido que se consideraba normal, ahora se convierte en un tejido que no es normal. Y este tejido precisamente se llama metaplasia. Cuando el tejido comienza a tener displasia, esto es cambio en la forma, cantidad y situación. Vamos a ver entonces células displásicas cuando éstas cambiaron de forma, cambiaron por otro tejido, es decir, de metaplasia se fueron a displasia y están formando un nuevo tipo de célula. Entonces aquí podemos decir nuevo tipo de célula. Más bien nuevo cambio celular. La displasia nos está diciendo que la célula está cambiando en alguna parte, tanto en su número como en su forma. Y aquí viene entonces lo que se llama la neoplasia. Y esto ya es una nueva forma diferente de célula dentro de ese tejido. Entonces aquí tenemos las tres cosas que más nos interesan. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ponerle una flechita. Pero vamos a ponerlo con esto. Así. Creo que conviene más que esté gruesecito. Vamos a ponerlo grueso. Grueso. Así, grueso. Eso. Una flechota. Pónganla así, una flechota. También aquí, póngale su flechota. Vamos a mover esta flechita del lugar. No importa cómo les haya quedado, ustedes lo pueden dibujar en cualquier momento. Estas son las dos cosas que más nos deben interesar en un tejido. La plasia, así, y la atrofia. Entonces, lo que vamos a observar siempre en los tejidos es esta nomenclatura. ¿Cómo se llamaría entonces un tejido del cerebro? Bueno, pues tiene su nombre. Aquí vamos entonces a poner los tejidos básicos. Vamos a poner por último, tejidos básicos. ¿Cuáles son estos tejidos básicos? Que van a tener todas las células de nuestro organismo.
Primero, el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, ya los veremos cada uno en su momento, el tejido muscular y el tejido neurológico. Estos 4 tejidos van a ser todos los tejidos básicos. Vamos a poner uno de nuestros niños porque ya ven que ellos quieren, yo quiero salir aquí en el diagrama, marcando esta parte. Bueno, vamos a ver, pues este cabezoncito es uno de los que siempre quiere participar. Ok, vamos a ponerlo pues para que participe, para que no se sienta discriminado. Ya ven que los niños les gusta mucho ser participativos. Entonces vamos a ponerlo participativo, vamos a hacerlo chiquito, ahí así. Lo vamos a poner aquí. A él le gusta estar aquí, entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Perfecto, ahí está. De todos estos tejidos básicos, vamos a poner una raya para subrayar esto. Subrayenlo ustedes si quieren. Bueno, me quedó muy grueso, vamos a ponerlo delgadito. Ponerlo delgadito. Ándale, así. ¿Más gruesecito? Ok, más gruesecito. Vamos a ponerlo más gruesecito. ¿Qué tal así? Perfecto. De estos tejidos básicos, vamos entonces a ver que todo el organismo está compuesto de estos 4 tejidos, con excepción del tejido neurológico, que ya lo veremos en su momento. Entonces, todos los tejidos básicos van a tener estos componentes en sus células. Entonces, va a haber tejidos integrados por células a las que les vamos a llamar células epiteliales, como por ejemplo, vamos a marcar aquí con el apuntador, con este. Entonces, el tejido epitelial, pues contiene células epiteliales. El tejido conjuntivo tiene diferentes componentes celulares, hablaremos, pero por decir el colágeno es una célula de colágeno, que ahora está muy de moda que te inyecten células de colágeno para quitarte las arrugas. Bueno, el tejido muscular compuesto por células musculares lisas, estriadas, cardíacas, y el tejido neurológico que tiene diferentes componentes celulares. Entonces, todos estos 4 tejidos vamos a encontrarlos por todo el organismo dependiendo o combinándose para formar órganos. Entonces, vamos a tener que en el tejido, digamos, en el sistema digestivo que empieza en la boca, vamos a tener tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido neurológico. Todo esto en este componente. Y si vamos descendiendo, digamos, por el esófago, pues nos vamos a encontrar que en el esófago hay tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido neurológico. Y así por cada componente que nosotros vamos a ver en el organismo. Todos entonces nuestros órganos están integrados por estos. Entonces le vamos a llamar los 4 tejidos básicos. Y entonces nos quedamos con la definición que tenemos por aquí en nuestra guía, que dice, un tejido es un grupo de células similares que se especializan en una función común. Ese es un tejido, así simple. Grupo de células similares que se especializan en una función común. Entonces, en un órgano podemos tener 4 tipos de tejido. Entonces, cuando estudiamos los daños en ese órgano, vamos a regresar tantito con ustedes antes de continuar acá. Aquí. Entonces, estos 4 tejidos, lo que van a hacer es que cuando se integran en un órgano, pueden dañarse en diferentes partes. Se puede dañar el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular o el tejido neurológico. Y de acuerdo a ese daño, se van a dar las manifestaciones clínicas. Es por qué la histología es tan importante que conozcamos estos procesos básicos. Entonces, cuando estas células similares empiezan a crecer, hipertrofia, o a disminuirse, hipotrofia, o a desaparecer, atrofia, van a dar manifestaciones. También cuando estas células de este tejido aumentan su número, entonces decimos hiperplasia. Disminuyen su número, hipoplasia. Desaparecen, aplasia. Cambian de forma, metaplasia. Cambian de función, displasia. Son células completamente nuevas, diferentes y que no tienen un fin, neoplasia. Entonces, cuando expresamos esto, podemos encontrar en diferentes etapas el tejido celular porque está dañado en diferente
en diferente forma y en diferente tiempo. Entonces, cuando el organismo intenta repararse, porque eso es una de las cosas que deben aprender los estudiantes, el organismo siempre va a intentar repararse. Si sufre un daño, se repara, pero llega el momento donde esa reparación no es posible y entonces comienza a sustituir unas células por otras para, vamos a decir, hacer control de daños. Esta es una de las maravillosas cosas que nos enseñan en las ciencias de la salud, cómo el organismo intenta repararse para hacer un control de daños, para limitar el daño. Entonces, digamos, una infección, pues el organismo trata de encapsularla formando un absceso para que no aumente. Pero si no drenas ese absceso, el problema seguirá. Una vez que lo drenas, entonces el organismo repara todo lo demás. Y esto se estudia en las diferentes partes. Bueno, vamos a volver tantito a nuestra pizarra. Entonces, decíamos aquí, vamos a poner, que los 4 tejidos básicos, estos, no agarré el señalador, el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el neurológico se van a constituir en los tejidos básicos que vamos a tener. Todos los órganos, y anoten esto, vamos a ponerlo por aquí abajito. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Todos los órganos están compuestos en mayor o menor grado de estos 4 tejidos. Pero aquí vamos a poner con excepción del sistema nervioso central que no tiene tejido conectivo o conjuntivo. Vamos a ponerle así, conjuntivo. Muy bien. Vamos a poner entonces esta frase, vamos a ponerla todo aquí, aquí mero. Ay, aquí pusimos una palabra media rara. Todos los órganos. Perfecto. Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a acomodar nuestro diagrama porque se nos movió de lugar aquí mero. Un poquito más abajito. Ahí está. Listo. Como pueden ver, entonces, lo que vamos a estudiar en la histología son los tejidos básicos. Todos los órganos tienen estos 4 componentes, como dice ahí, con excepción del sistema nervioso, que no tiene tejido conjuntivo, tampoco tiene tejido muscular. Es la única parte donde solamente hay tejido neurológico, pero tiene diferentes células neurológicas. Pero el resto del organismo, vamos a encontrar epitelial, conjuntivo, muscular y neurológico mezclados para formar un órgano, y cada uno de ellos tiene funciones muy específicas dentro de cada órgano. Entonces, cuando vemos un daño en un órgano, vamos a ver que ese daño se da en el tejido epitelial, en el tejido conjuntivo, en el tejido muscular y en el tejido neurológico. Y así como es su daño, van a ser las manifestaciones clínicas. ¿Por qué entonces enseñamos a los estudiantes de medicina la histología? Para muchos de ellos es muy aburrida, porque la ven en un microscopio, ven las células, y luego esto no tiene así como una expresión, porque les cuesta un poquito de trabajo distinguir un tejido dañado de un tejido sano. Necesitas observar mucho, pero para esto vamos a hacer una serie de dibujitos que nos van a ayudar a entender, porque la manera de aprender la histología en las universidades es que tú ves el tejido en el microscopio y luego lo transcribas en un dibujito. Y entonces entiendas de qué se va a tratar ese tejido y cuál es su función. Porque cada uno de estos 4 tejidos básicos tiene una función específica dentro de un componente de tejidos de un órgano. Entonces, digamos, en el riñón vamos a tener tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido neurológico y tejido muscular, pero en diferentes partes, porque hay partes donde no hay tejido muscular, pero hay partes donde tampoco hay tejido conjuntivo, exclusivamente es epitelial. En fin, esto es lo maravilloso de estudiar la histología, que puedes ver aquello como una construcción de células que te van a decir en dónde está destruida la bola de ladrillos, que son
las células. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra próxima clase, la vamos a poner y vamos a comenzar por estudiar el tejido epitelial, uno de los tejidos más abundantes. De hecho, tenemos tejido epitelial por todo nuestro organismo, con excepción del sistema nervioso central, pero hay tejido epitelial por cualquier parte del organismo que quieras ver. Claro que el tejido epitelial tiene diferentes funciones y diferentes adaptaciones en el interior de nuestro cuerpo. Por eso, si podemos imaginarnos esta construcción de esófago, esta construcción de estómago, esta construcción del hígado, esta construcción del riñón mediante ladrillos celulares, vas a poder entender cómo es el componente de una enfermedad que está dañando ese tejido. Cuando se entiende el daño que hace una enfermedad a un tejido, vamos a entender cómo son estas manifestaciones sintomáticas, signológicas e incluso quirúrgicas. Y entonces, para el médico, está bien. Vamos a darle un último vistazo a nuestra pizarra, a ver cómo nos quedó. Y hacemos un rapidísimo repaso. Entonces, tenemos aquí que los átomos forman moléculas, las moléculas forman compuestos moleculares, iones. Estos compuestos moleculares van a formar ya aminoácidos, otra serie de compuestos que van a terminar formando células. Y la más importante de las células, pues viene siendo el intercambio que da la célula con su componente intracelular y con su componente extracelular. Y entonces vamos a ver que esto se hace a través de una membrana, donde van a ver estos cuatro, perdón, ahí, ¿qué pasó aquí? Como que le borré donde no debía borrarle. Bueno, donde vamos a ver estos componentes, aquí está ya. Estos componentes de pinocitosis, fagocitosis y exocitosis. Bueno, ¿qué tienen también en común? Esto es lo más importante. Los tejidos están compuestos de células y cada célula es un ladrillo que va a construir un tejido. Estos tejidos que están integrados van a tener estos componentes que le vamos a llamar trofia. Es el tamaño de la célula. Entonces, cuando observes el microscopio una célula, observa que todas tengan el mismo tamaño. Esto te va a decir que entonces es un tejido trófico, quiere decir normal. Si ves una célula más grande que otra, entonces vas a darte cuenta que ahí hay hipertrofia celular. Estamos hablando de hipertrofia. Si la mayoría de las células son más grandes que la normal, entonces vas a ver una hipertrofia del tejido. Lo mismo pasa con el número de células. Cada tejido tiene un X número de células. Pero vamos a observar que en algunos tejidos la cantidad de células puede ser muy alta, el número. Esto va a decir que entonces ahí hay una hiperplasia celular. Pero si la mayoría de las células están aumentadas, entonces vas a ver una hipertrofia del tejido. Ahora, si ves que el número de células es menor, entonces vas a ver que ahí hay hipoplasia. Si no hay células o su número es tan bajo, esa célula se va a volver aplásica, ese tejido se vuelve aplásico. Si vemos que está cambiando por otro tipo de tejido, entonces hablamos de una metaplasia, cambio. La palabra meta, displasia y neoplasia son patológicas. Vamos a ponerlas por aquí. Estos tres, metaplasia, displasia y neoplasia, son patológicos. Es decir, no son normales. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que estudian los oncólogos? Bueno, pues los tejidos neoplásicos, todas esas células, el por qué ese tejido se volvió completamente diferente, tiene una enorme cantidad de células que se reproducen sin control alguno, que es lo característico de los cánceres, y nos va a dar una neoplasia. Y entonces vamos a ver que los tejidos básicos son epitelial, conjuntivo, muscular y neurológico. Y entonces todos los órganos están compuestos en mayor o menor grado de estos 4 tejidos. Y así llegamos al final de nuestra clase de hoy de histología básica. Los invito el día de mañana, vamos a hablar de el tejido epitelial, del inicio, lo básico del tejido epitelial. Quizá nos lleve un par de sesiones y de nuevo pues hacerles la invitación a que me escriban aquí a mi correo electrónico, me digan qué les parece esta serie de pláticas con monitos o estas explicaciones
de histología básica con monitos. Y si ustedes quieren aprender más fácilmente eso, tomen su libro de texto y dibujen. Dibujen lo que yo llamo su diagrama de conocimiento. Si dibujas el conocimiento, te será más fácil aprenderlo. Quizá no tengas tiempo, pero tómalo como una diversión. No importa cómo te salgan tus monitos. Aquí no se trata de que seas un Leonardo, sino que dibujes de acuerdo a lo que tú consideres que debes aprender. Entonces, escríbeme aquí a mi correo electrónico, ericguzman@gmail.com. Aquí en la portada, ahí creo que tengo que hacerle así, miren. Aquí en la portada de la ponencia de hoy, bueno, está nuestro sitio web, www.profemedico.com.mx. Me pueden buscar también en Facebook con mi avatar de Chatito Copiloto, ahí me pueden encontrar en Facebook, o en Twitter con @Agustín-Rico, también ahí me pueden enviar un mensaje. Y yo los invito a que nos sigan acompañando a nuestras siguientes ponencias de histología básica. Yo me despido, yo soy Agustín Rico Guzmán y los espero en nuestra charla del día de mañana o nuestra próxima charla, que vamos a hablar de histología básica del tejido epitelial. A todos los que nos acompañaron en nuestra plataforma de Zoom, también en nuestra cuenta de Facebook y en el canal de YouTube de Enseñanza Médica CAR. Muy buenas tardes y adiós.